a dar comienzo a esta webinar o a este, mejor dicho, ciclo de webinars que vamos a celebrar hoy y mañana basados en el tema de la horticultura. Vamos a ver, me presento. Yo soy Samuel Sanz, soy ingeniero técnico agrícola y soy el secretario técnico del Consejo y voy a moderar esta webinar. Antes de nada, daros la bienvenida. Vamos a ver si se va conectando más gente, que ahora se está conectando ya bastante gente en los últimos minutos, pero bueno, como la hora de comienzo era las 4:30, pues yo creo que vamos a ir empezando mientras se termina, ya digo, de conectar más gente. Bueno, como sabéis, habréis visto en los correos y la información que hemos mandado y de otras webinars que hemos organizado ya, el Consejo de Colegios de Ingenieros Agrícolas está organizando este ciclo de webinars con motivo del año de las frutas y verduras, ¿no? En este caso, vamos a hablar sobre la horticultura sostenible y en la jornada de hoy nos vamos a centrar en la fertilización y en las infraestructuras, ¿no? Bueno, lo primero, dar las gracias por participar en esta jornada y, bueno, sobre todo, pues esperamos que sea de vuestro interés. Antes de comenzar, comentaros eso, que en el enlace para conectarse a la jornada os hemos mandado esta mañana unas breves instrucciones para explicar un poco el funcionamiento de la aplicación para aquellos que no la conocéis. Es muy sencilla y muy intuitiva. Y bueno, como veis, tenéis deshabilitado el micrófono y la cámara, pues para un mejor desarrollo de la jornada, para que no haya problemas de ruido con los ponentes y demás, y que vaya mejor la jornada, ¿no? También os hemos explicado dónde se puede activar el chat, que tenéis ahí una pestañita a la derecha de color morado, donde tenéis ahí todas las opciones y entre otras el chat. Y bueno, pues ahí a lo largo de la jornada podéis ir haciendo preguntas que trasladaremos a los ponentes bien sobre la marcha o bien ya al final pues haremos una ronda de preguntas para nuestros ponentes, ¿no? Podéis poner la pregunta y si ponéis a quién va dirigida o quién, si en el caso de que queráis dirigirse a alguien en concreto, pues mejor. Como figura en el programa, la jornada se compone de dos ponencias. Tenemos hoy a dos expertos de Cajamar. Agradecemos, por supuesto, a Cajamar la colaboración y a los dos expertos que tenemos. Ya sabéis que Cajamar es una caja rural, una entidad que se involucra mucho en el tema agrario, ¿no? Hace unos muy buenos informes en el ámbito de la agricultura. Dispone de unos centros de investigación en Almería y Valencia que son muy buenos y muy potentes, como me imagino que muchos conoceréis. Y también tiene una plataforma muy interesante que se llama Plataforma Tierra, a la que os invitamos a que conozcáis. Y bueno, si queréis más información, pues la podríamos realizar bien a través del Consejo, bien a través del propio Cajamar. Bueno, pues nada más. Yo creo que vamos a dar ya comienzo a la jornada, ya viendo que se está conectando ya más gente. Y vamos a dar el paso, yo creo, a la primera ponencia. La primera ponencia que va a hacer don Carlos Bauchalí, que es como sabéis, del Centro de Experiencias Cajamar. Él es ingeniero agrícola, ingeniero agrónomo y doctor. Y Carlos nos va a hablar de las nuevas herramientas de manejo, semiforzados, fertilización orgánica y preparación de parcelas. Así que nada, cuando quieras, Carlos, todo tuyo. Pues Samuel, muchas gracias. A Carmen Olmo también, al Consejo de Ingenieros Técnicos Agrícolas por la invitación. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de enamoraros de un poco de la horticultura y de las opciones que tiene el mundo de la horticultura, en concreto, pues para hacer, como bien habéis dicho, una agricultura o una horticultura más sostenible. Falta ahora en modo presentación, ahora perfectamente. Estupendo. Bien, gracias. Pues, como aquí veis, esto lo voy a hacer de manera resumida, pero yo creo que es importante que entendáis esto, ¿no? Por un lado están las estaciones experimentales. Cajamar tiene un departamento de agroanálisis, de servicio de estudios y publicaciones y un departamento de formación. Al final, definitiva, lo que la vocación de Cajamar es dar servicio al sector agroalimentario. Como bien ha dicho Samuel, hemos arrancado recientemente con una plataforma tecnológica que lo que pretende es acercar el mundo digital al sector agroalimentario
estáis invitados a entrar, a acceder a la misma, a registraros. Creo que hay cosas interesantes y os avanzaré unas herramientas que todavía no han salido, pero están muy, muy cercanas a salir y que están relacionadas con el tema que hoy voy a comentar. También está el ecosistema o Cajamar Innova. Cajamar Innova, en definitiva, es una incubadora, una aceleradora, incubadora y aceleradora de empresas relacionadas con el sector del agua. Os invito también a que lo conozcáis y esto demuestra una vez más el compromiso que tiene Cajamar con digamos, el sector agroalimentario y en concreto pues, con lo que hace referencia a temas del agua. Y ahí veis un poco los temas relacionados, recursos hídricos, digitalización, energía y medio ambiente, mejora en la eficiencia en el uso del agua. Y bueno, pues en general y de manera muy resumida os he querido introducir contándoos, como digo, algunos aspectos interesantes de lo que es Cajamar. Más bien hablamos de sostenibilidad, pero muchas veces la charla de hoy se relaciona pues, con lo que está ocurriendo en lo que conocemos como agricultura ecológica. Y bueno, estos son datos de la Comunidad Valenciana, pero fijaros, a nivel nacional también nos ocurre lo mismo. Lo que vemos es un cierto crecimiento tanto de los productores como de la superficie. No deja de crecer en agricultura ecológica y es porque al final hay unos mercados que nos están solicitando, si no agricultura ecológica, agricultura sí más sana y como sabéis pues la Comisión Europea pues en este momento está propiciando la reducción, el uso de fitosanitarios, de fertilizantes de síntesis. La línea está trazada y la verdad es que hay que buscar estrategias, hay que emplear diferentes fórmulas que nos permitan reducir el empleo de estos fitosanitarios y fertilizantes. Y dentro de ello, pues la idea es pues, haceros algunas propuestas que me parecen de interés, que bien manejadas, pues al final realmente nos pueden ayudar a reducir de forma notable el uso de fitosanitarios. Y una de ellas son los sistemas de semiforzado. ¿En qué consisten los sistemas de semiforzado? Conocéis los forzados, como pueden ser los invernaderos, cultivos bajo malla, pero esas técnicas solo se utilizan no en todas las fases del cultivo, en alguna de ellas. Generalmente se suelen eliminar parcialmente y sobre todo cuando el cultivo ya tiene un cierto desarrollo y con ello a veces se pretende conseguir una cosecha más temprana o incluso más tardía, ¿vale? Vamos a ver, cuando hablamos de sistemas de semiforzado y en concreto de horticultura, pues hablamos de acolchados plásticos, pequeños túneles, cubiertas flotantes o la combinación de cualquiera de ellas. Estas técnicas ganan protagonismo y es un poco lo que pretendo contaros y demostraros, que ese protagonismo lo ganan no solo alterando las condiciones climáticas, sino como método de control de plagas y transmisión de enfermedades, sobre todo de virosis. Es importantísimo, como vais a poder ver. He cogido algún modelo de cultivo, pero... a ver, no me quería pasar la diapositiva. Cuando queremos realmente cambiar esas condiciones, fijaros, esta imagen es muy llamativa porque lo que veis aquí es un microtúnel con polietileno, posiblemente con un plástico EVA, y dentro lo que tenemos es un acolchado de plástico transparente y polipropileno no tejido. Veis dos tiras, eso es melón, esta es una fotografía hecha en Palma de Mallorca y lo que aquí están persiguiendo es fórmulas que permitan una máxima precocidad, evitando las posibles heladas. Estos serán plantaciones del mes de febrero. En condiciones del área mediterránea, pues estas plantaciones se harían en el mes de marzo, abril, pero si la queremos sacar de fecha, pues se emplean estos sistemas de semiprotección. Bueno, esos túneles con plástico, pues luego lo que hay que hacer es ir ventilándolos poco a poco en la medida que el cultivo va creciendo para evitar que el propio cultivo, por exceso de humedad, pues genere problemas de enfermedades. Bueno, esta es un material que apareció pues hace aproximadamente unos 25 años, empezamos a hacer los primeros ensayos con él y ahí veis en la modalidad que principalmente se utiliza, que es la cubierta flotante. Este polipropileno no tejido suele ser de 17 gramos por metro cuadrado, se deja caer sobre el cultivo, en cultivos que son rastreros o se generan
microtúneles pues para reducir pues heladas precoces. Principalmente siempre se ha utilizado pensando en esa pequeña modificación climática, pero como vais a ver, estos materiales que son porosos y que no hay que ir ventilando nos permiten reducir la llegada de insectos principalmente, muchos de ellos como el pulgón, los trips, las moscas blancas, al final son transmisores de virosis y encima esas cubiertas flotantes o esos microtúneles, como vamos a ver la modalidad de cubrirlo con unos arquillos, pues evitan esa llegada de estos insectos que al final no solo suponen ser plagas, sino en muchos casos transmiten múltiples virosis a diferentes cultivos. He cogido como modelo la sandía en este caso, pero lo que voy a contar me sirve para un pimiento, para un melón, para una berenjena, para un tomate. Ya digo, he cogido este modelo, pero podríamos coger cualquier otro. Cuando se utilizan estos materiales en la fórmula de cubierta flotante, pues hay que tener una serie de precauciones y es intentar que el cultivo, la fila del cultivo siga la dirección del sentido de los vientos dominantes. En nuestra zona, por ejemplo, los vientos dominantes son este y oeste, con el objeto de evitar problemas como consecuencia del uso de estos materiales que a veces, por la fricción en la planta, si se colocan en épocas ventosas, pues pueden producir esto que veis aquí, que no es otra cosa que esa fricción ha terminado deteriorando la propia planta. La cubierta flotante junto con un plástico acolchado negro pues puede provocar también en momentos de temperaturas altas un escaldado, aunque eso lo veremos un poquito más adelante. Bueno, ¿qué nos ocurre con los agricultores que plantan dependiendo de zonas? Pues cuando ya digamos los posibles siniestros debido a heladas pues se van diluyendo, ¿no? Aquí en nuestra zona eso suele ser a partir del mes de abril, del mes de mayo. Si nos vamos un poco hacia la zona de La Mancha, pues estaríamos pensando en el mes de junio. Y claro, cuando nos acercamos a esas fechas, el agricultor dice, bueno, yo ya los riesgos de heladas ya los he perdido, ya no va a ser muy difícil que se produzcan y entonces se mantienen los sistemas de semiforzado a base de acolchados, pero ya no piensan ni en la cubierta flotante ni en el microtúnel. Y vais a ver que el papel que juegan estos materiales o estos sistemas de semiforzado para evitar la presencia de plagas y sobre todo la transmisión de virosis es esencial. Yo he visto verdaderos desastres por no emplear estos sistemas de forma adecuada, ¿no? Bueno, no hay que perder de vista el acolchado. El acolchado al final, veis aquí que a nivel también de control de cultivo, de reducción de esos fitosanitarios, pues cuando los acolchados son opacos, pues nos permiten un cierto control de malas hierbas. Únicamente son capaces de atravesar estos materiales plásticos, pues la juncia, alguna mala hierba más, pero en general el resto los tenemos controlados y si no, pues estas ciperáceas pues se debilitan con el tiempo a base del uso de estos acolchados. Vais a ver, porque os lo voy a demostrar, pues que con él se mejora la eficiencia en el uso del agua. Cuando lo cubrimos, pues estamos evitando la evaporación del agua que se encuentra aplicando generalmente en esa zona, porque por bajo del plástico es por donde solemos colocar los laterales de riego con sus goteros. Pues reduce la erosión del suelo, mejora la estructura. Cuando veis en este caso un plástico negro, pues aumenta la temperatura. Si lo colocamos en épocas de calor, pues podría ser perjudicial. Por eso vais a ver que en esos casos, en vez de colocar un plástico negro, pues lo ideal sería colocar un plástico blanco. Blanco es blanco. Se utiliza un plástico extrusionado, por una cara es blanco y por la otra cara es negro. Conseguimos eso, la reducción de la presencia de malas hierbas. Y con el color blanco evitamos el caldeado y el escaldado de las plantas que colocamos ahí. Bueno, pues al final esa mejora en la temperatura, esa mejora de la humedad, pues tienes una serie de factores que hace que el cultivo termine funcionando mejor con un acolchado que si no lo hiciésemos.
Bueno, hay que tener en cuenta cuando se utiliza este tipo de plásticos que al finalizar el cultivo hay que recogerlos, hay que echarlos en un contenedor y luego llevarlo a un gestor autorizado o recurrir a plásticos biodegradables con los que venimos trabajando también en los últimos años. Aquí veis las posibilidades, son múltiples. Esto, en definitiva, pues hay que conocer un poco la tecnología en cuanto al uso de los acolchados. Aquí veis, en esta imagen veis diferentes tipos de acolchados, los negros, los blanco y negros, que es el blanco, los grises, transparentes también, cuando queremos una alta precocidad. Y claro, en función de fechas o en función de lo que queremos, pues hay que saber qué plástico es el más conveniente utilizar. Y aquí veis incluso en el tema de cubiertas flotantes diferentes colores, que son unas experiencias que realizamos, pero, como digo, si lo que queremos es una alta precocidad, plantaciones muy precoces, el plástico transparente tiene su papel, no evita la salida de malas hierbas, pero si resiste el plástico, las malas hierbas, digamos, se quedan asfixiadas dentro del propio plástico. A continuación vendrían los plásticos negros, en fechas, digamos, un poco más adecuadas, que permiten calentar un poquito el suelo, y si en los periodos de plantación no corremos riesgos de temperaturas altas, el cultivo suele funcionar bien. Si estamos en zonas de riesgo de temperaturas altas o en plantaciones en pleno verano, lo mejor es irse a un plástico blanco y, bueno, pues estaría la fórmula de sin acolchar, que aquí veis como testigo en la experiencia el tema de sin acolchar, que aquí lo que estamos es analizando el empleo de esos sistemas de semiforzado. Bueno, son numerosas las experiencias que hemos hecho en relación al tema que ahora voy a comentar. Aquí veis una imagen de nuestro centro experimental en Paiporta y es, pues bueno, cuando comparamos entre acolchar y acolchando en los dos casos, entre utilizar la cubierta flotante o no en un cultivo de sandía, vemos que el rendimiento total apenas hay diferencias, es un poquito mejor con la cubierta, pero cuando analizamos la producción comercial, vemos que las diferencias son notables entre haber utilizado estos sistemas de semiforzado o no haberlo utilizado. ¿Y a qué se debe? Pues en estos casos hemos visto de manera clara que se debe a que pues bueno, la incidencia de virus en las plantas en las que no hemos utilizado esa cubierta flotante pues llega a ser del 65, del 70%. En la planta apenas visualizamos, en este caso, el tipo de virus, un Watermelon Mosaic virus 1 o virus 2 o un CMV, apenas vemos en planta síntomas de la virosis, pero estos son frutos sanos, frutos sin ningún tipo de problema. Las rayadas sabéis que son las que aquí identificamos, en este caso, como sandía sin semilla y las negras como sandía con semillas, aunque sabéis que puede ser lo contrario también, ¿no? Y en plantas afectadas por virosis, en este caso transmisible por pulgón, lo que encontramos es esto que veis aquí. Esto, en algún caso, podemos encontrar sandías que se comercializan con este tipo de síntomas, pero los mercados un poco exquisitos o muchos supermercados esto no lo aceptan. He hablado del caso de la sandía. Yo he visto verdaderos desastres en plantaciones de pimiento por el agricultor no haberse querido gastar unas perras en colocar un microtúnel con un polipropileno. Aquí veis que estos síntomas eran debidos al virus, el Watermelon Mosaic virus 1, Watermelon Mosaic virus 2, analizado por el Servicio de Sanidad Vegetal de aquí de la Generalitat Valenciana. Aquí veis frutos con este tipo de síntomas. Me consta que hay unas zonas concretas del interior un poquito de Valencia, la zona de Lidia, en donde la incidencia de esas virosis llegan a ser del 90%. Es decir, el agricultor al final pierde la cosecha. O sea, aquí es o recolecto o pierdo la cosecha directamente. Y cuando lo que tenemos son sandías de piel negra, esto, digamos, es más llamativo y se ve con más facilidad. Y eso al final, pues como digo, son frutos que no son comerciales. A veces, para conseguir que el agricultor emplee ese tipo de técnicas de semiforzado, pues buscamos las fórmulas más sencillas. Pero, pues bueno, moviéndonos por ahí, vemos que hay agricultores que prefieren utilizar el microtúnel, ¿no? Y le preguntabas al agricultor, ¿pero por qué utilizas el microtúnel? Si puedes emplear Dice, bueno, pues porque yo, mientras la planta la tengo aquí en el microtúnel, pues puedo limpiar entre filas y el control de adventicias lo tengo de manera mecánica, lo puedo regular mucho mejor
cuando utilizo el microtúnel que si utilizo la cubierta, que ahora lo vais a entender un poquito mejor. Dice, y al final el gasto que me supone el colocar las varillas y montar el microtúnel y luego recoger dichas varillas, pues no supone tanto. En defensa un poco de la colocación del microtúnel, aquí vais a ver un ejemplo de una ligera helada en donde, bueno, venía anunciada. Nosotros teníamos unas plantas en semillero de berenjena y bueno, como marcaban que una noche es muy fría, pues le pedimos al encargado, echa el polipropileno por encima de las plantas, no sea cosa que se hielen y la fastidiemos. Efectivamente, hubo una helada de unos 2-3 grados bajo cero y al día siguiente nos encontramos con esto. No sé si lo apreciáis. Y es que esta cara de aquí, las plantas están afectadas por la helada, están quemadas, pero si os dais cuenta, en esta zona de la derecha, las plantas han sobrevivido. ¿Y a qué es debido? Acordaros un poco cómo está. Lo montamos porque esto apoyaba sobre las bailarinas de los microaspersores, aquí generaba una cámara de aire y aquí en concreto estaba la cubierta apoyada sobre la planta. Fijaros, donde apoyaba la planta, la fórmula de cubierta vegetal, de cubierta sobre el cultivo, las plantas se quemaron y en cambio en donde generamos esa cámara de aire, las plantas sobrevivieron. Otro de los inconvenientes que tiene la cubierta flotante es que, bueno, se queda una franja entre el plástico de acolchado y la zona de influencia de dicha cubierta, que luego siempre resulta más costoso la limpieza de malas hierbas. Nosotros, como nos gusta demostrar las cosas, pues montamos alguna experiencia en donde utilizábamos la técnica de cubierta con plástico negro de acolchado una vez más y comparábamos con el microtúnel y sin ningún tipo de cubierta, ni microtúnel ni cubierta flotante. Una vez más, montamos las experiencias tal cual las solemos hacer nosotros, con sus bloques de repetición, nos gusta hacer las cosas bien hechas, y empezamos un poco a evaluar cada uno de los sistemas empleados, ¿no? Y pues bueno, lo que veíamos, aquí veis unas imágenes en la línea de lo que estoy contando, lo que veíamos era que con el microtúnel, bueno, eso era la cubierta flotante, si queríamos limpiar nos tocaba levantar la cubierta flotante, hacer una limpieza, en este caso, y luego volverlo a tapar. ¿Lo veis? Con aperos o como fuera, pero nos tocaba remover para volver a colocar en el sitio. ¿Vale? En cambio, con la utilización del microtúnel, como la planta la tenemos como sujeta, la tenemos ahí, quédate en el sitio, no te muevas hasta que no te abra, ¿no? Si lo tengo ahí, lo que hago es coincidir la zona del microtúnel con la zona del acolchado y, por lo tanto, sin utilizar herbicidas, con un apero, con un rotovator o con un cortador, como tenemos aquí, seríamos capaces de realizar la limpieza de las adventicias sin tener que tocar el cultivo, ¿vale? Eso es lo que se evalúa. Otro tema importante es en esos cultivos que requieren de polinización, porque sabéis que hay dentro de una misma planta hay flores masculinas, hay flores femeninas, pero cuando tratamos con sandías sin semillas, las plantas que son triploides, el polen de las flores masculinas no es viable y necesitamos que lo que colocamos con polinizador, pues hayan abejas, abejorros y que transporten ese polen. Tiene que haber una movilidad importante. Por ejemplo, este año nos encontramos un año de esos difíciles de polinización porque hemos tenido muchos días de tormenta, muchos días de lluvia y las abejas no trabajan bien en esas condiciones climáticas. Lo que solemos hacer cuando lo tenemos en un microtúnel o en la propia cubierta flotante es bueno, no abro. Si las condiciones climáticas no son favorables, prefiero quedarme aquí, dejar la planta quietecita y solo abro si las condiciones van a ser adecuadas y aprovecho y coloco una colmena de abejas, ¿no? Una vez más, en esta experiencia hicimos la evaluación. Cuando evaluamos el rendimiento total, pues apenas había diferencia entre los diferentes sistemas, pero una vez más, cuando separamos el fruto comercial del que no es comercial, y el que no es comercial, una vez más, era debido a la incidencia de virus y la incidencia de virus se producía cuando no utilizaba la cubierta. Y la cubierta lo mismo me daba utilizarla en la fórmula de microtúnel que en la de cubierta flotante. Con ellos la incidencia de virosis era mínima, pero cuando no utilizaba este sistema semiforzado, estos eran frutos sanos,
pero esto también se aprecian los frutos sanos. Pero aquí ya empezamos a ver esas manchas, esas aureolas que hacen que este fruto no se pueda comercializar. Bueno, cuando hacemos 4 números, pues lo que vemos es que colocaron la cubierta, pues viene a costar unos 450 euros por hectárea, pero la pérdida de producción, aquí vemos en 2 años, pues la pérdida de producción es, si no utilizo cubierta, prácticamente pierdo la cosecha, y con cubierta, pues sí, puedo tener un poco de destrío, pero la diferencia es notable. Y con estos niveles de destrío, la cosecha prácticamente la estoy perdiendo. Esto ya digo, yo he visto casos en pimiento, en tomate, que incluso son más llamativos, ¿no? Si analizamos el tiempo dedicado a la escarda mecánica, pues se ve que en el caso del microtúnel conseguimos mejorar la eficiencia en el control de malas hierbas. Por lo tanto, aunque incluso yo personalmente pues pensaba no vayamos al microtúnel, no le compliquemos la vida al agricultor, esas técnicas, utilizándolas bien y viendo su uso en global, pues al final nos demuestra que el tema puede ser interesante. Lo que hemos hecho en los últimos años ha sido un trabajo muy interesante que ha sido, bueno, estas técnicas de simio forzado no solo las vamos a evaluar bajo la perspectiva del control de plagas y de enfermedades, en este caso de virosis, sino que, bueno, como he dicho, con un acolchado reducimos el uso del agua, con una cubierta flotante también, pero había que evaluarlo, ¿no? Y en la experiencia esta lo que hemos hecho ha sido, pues eso, evaluarlo en un caso de lechugas. En lechuga el criterio de riego no era tanto la fórmula FAO que veis aquí un poco representada, sino que eso, pero contrastado con el empleo de sondas que nos indicaban el nivel de humedad del suelo. Estuviese acolchado o sin acolchar, que era lo que comparábamos, ¿no? Y lo que hemos visto de manera muy clara es que entre el acolchado y no acolchado, pues el ahorro de agua era de un 20 o un 25%. Cuando eso lo hacemos en un cultivo de sandía, ahora mismo lo tenemos la experiencia en melón, pues lo que vemos es que la eficiencia de riego, cuando combinamos el acolchado y el microtúnel con el polipropileno, pues la eficiencia es mucho mayor que si solo utilizamos el acolchado, si solo utilizamos el microtúnel o un testigo en el que no se utiliza ninguno de los dos. Bueno, lo que vemos es que esos sistemas de semiforzados son muy buenos aliados para la reducción en el uso del agua. Hay otros cultivos hortícolas, como este es un caso de apio o col china, en donde también hemos terminado ahora un cultivo en col china, en el que son cultivos que conocemos como sensibles a la vernalización, es decir, cuando los colocamos, sobre todo en el final del invierno e inicio de la primavera, en ese periodo es cuando mayor sensibilidad se produce a bajas temperaturas. Si durante el crecimiento de estos cultivos se produce una ligera helada o una bajada de temperatura, no hace falta que haya temperaturas de helada, lo que hace es inducir la floración, emite el tálamo floral antes de tiempo y eso provoca lo que se conoce como el espigado y hace que la producción no sea comercializable tampoco. Para evitar ese tipo de alteraciones, así como otras, como puede ser el tipus, se utiliza la cubierta flotante directamente, lo que veis aquí. Entonces, lo que hicimos fue, una vez más, comparamos qué pasaba si en un cultivo de apio acolchábamos, no acolchábamos, como veis aquí, y con cada una de esas combinaciones utilizábamos la cubierta flotante con el polipropileno o sin ella. Y fijaros que los resultados a nivel del uso del agua de riego fueron espectaculares. Aunque en rendimiento comercial no hubo diferencias significativas de forma clara, sí que vemos que cuando utilizamos el acolchado, en este caso, se producía un ahorro de agua del 13%, cuando respecto al testigo simplemente empleamos la cubierta flotante, el ahorro del agua, como veis aquí, es del 46%, y cuando combinamos los dos, cubierta flotante y acolchado, fijaros que el ahorro en el uso del agua es del 52%. Un ahorro en el uso del agua muchas veces también va ligado a un ahorro en fertilización. Es decir, estos sistemas, al final bien empleados, bien manejados, pues como veis, no solo nos hemos de quedar con la idea de que están para proteger climáticamente el cultivo.
Bueno, esa era un poquito una parte de la exposición y hay otra que, pues bueno, me gusta recordar porque queríamos hablar de eso, ¿no? De fertilización, de, una vez más, ahorro en el uso de los fertilizantes y, en definitiva, cuando contamos esto siempre hablamos de un balance y es que cualquiera de los elementos, aquí están los elementos principales, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, en cualquiera de ellos hay que pensar con un balance de materia, ¿eh? Y para ello lo que hacemos es, a la hora de definir una dosificación de esos fertilizantes, hay que pensar por una parte qué es lo que la planta está extrayendo del suelo, qué contenido mínimo debería tener el suelo para dar garantías de que aquello funcione. Hay unas pérdidas por lixiviación, evaporación también, pero hay una serie de, en el otro lado de la balanza está la posible aportación del residuo de cosecha. Durante muchos años hemos tendido a los restos de cualquier cultivo sacarlos y quemarlos, ¿no? No sé, en hortícolas para mí es muy representativo el cultivo de la alcachofa, ¿no? Genera una gran biomasa y al finalizar el cultivo eso se saca del campo y se quema. Aquí en Valencia incluso hacen alguna fiesta en la huerta quemando y aprovechan eso para freír un embutido o carne y montan una fiesta por la noche, que la verdad es que queda muy romántico, queda muy bonito, pero estamos eliminando una parte de lo que la planta ha extraído del suelo, en vez de incorporarlo en el suelo y volverlo a recuperar, pues lo sacamos y lo quemamos, ¿no? Con el efecto que tiene también sobre la emisión de carbono a la atmósfera. Bueno, la mineralización de la materia orgánica propia del suelo y si empleamos cualquier enmienda orgánica, la propia mineralización de esa enmienda orgánica y luego un factor muy importante es conocer el agua de riego que estamos utilizando. Cuando son aguas superficiales generalmente aportan poco, pueden aportar calcio, magnesio, pero cuando utilizamos aguas subterráneas, por ejemplo en la zona de La Mancha ya se está viendo zonas contaminadas por nitratos, pero que la aportación de nitratos queda prácticamente en muchos cultivos cubierta simplemente por utilizar ese tipo de aguas. Eso nos ocurre también bastante en zonas en donde se ha producido contaminación de acuíferos. Para el consumo humano es malo, pero para la agricultura es una bendición. Y si es para agricultura ecológica, todavía lo es más. Eso, como digo, ocurre con el nitrógeno, con el fósforo y con el potasio. De manera que, al final, en esa fórmula de fertilización, pues lo que hay que hacer es tener claro que al final eso consiste en conocer, insisto, qué es lo que extrae el cultivo del suelo y, por lo tanto, esos son los macroelementos, los microelementos, cómo voy a tener que compensar a ese suelo en forma de fertilización orgánica, orgánico-mineral. Bueno, pues con orgánico la verdad es que se pueden hacer muchas cosas, pero hay que conocer muy bien en qué situación nos encontramos con ese balance. Al final, yo siempre digo que los objetivos de esa fertilización es conseguir los máximos rendimientos, una buena calidad, pero al mismo tiempo evitar la contaminación de suelo, de agua y de frutos. En un pimiento no, pero en cultivos de hoja, si nos excedemos en la aportación de nitrógeno, puede haber acumulación de nitratos en la propia hoja y hace que no sea comercializable. Y eso hemos de ser capaces de hacerlo bajo el mínimo coste, porque la agricultura da lo que da, ¿no? Aquí hay una publicación del Ministerio de Agricultura en la que lo que nos encontramos es, y aquí en nuestro centro de experiencia de Paiporta aportó mucho porque estuvimos durante 20 años evaluando extracciones de cultivos. Aquí veis el caso de un maíz dulce, de una remolacha, que en función de una producción determinada o considerando los kilos por tonelada o por hectárea o toneladas por hectárea que extrae el cultivo, conocer las necesidades o las extracciones de nitrógeno, de fósforo, de potasio. Como veis, la horquilla es importante, pero hay que tener algún punto de partida. No solo es importante conocer nitrógeno, fósforo y potasio, sino si tenemos la información del calcio, del azufre y del magnesio, pues lo que tenemos es mucha información. Por esa razón es importante conocer en qué consiste, qué suelo tenemos, conocer la riqueza de nuestro suelo. Aquí veis, pues, digamos, una metodología de recogida de muestra de ese suelo, homogeneizarla, enviarla a un laboratorio y esa información, pues, al final nos va a dar
una información muy valiosa, que es la textura del propio suelo. Esa textura nos va a ayudar también a interpretar la riqueza en elementos de dicho suelo. Pero también es importante pues, conocer el pH, porque eso nos va a decir la mayor o menor movilización de los diferentes nutrientes de los que tiene que disponer la planta. No solo es importante el análisis del suelo, sino que también lo es el análisis del agua. Sí, lo que vamos a hacer es utilizar un cultivo de regadío, que en este caso las hortícolas pues, son importantes. A veces vemos difícil la aportación de materia orgánica y fijaros que ya se están implementando sistemas de reparto de materia orgánica, de estiércoles, estos son residuos sólidos urbanos, pues en cultivos frutícolas, en donde lo que se hace es localizar la aportación de esa materia orgánica en la zona de crecimiento de la raíz, que es en este caso en la zona de goteo. Cuando utilizamos estas enmiendas orgánicas, pues muchas veces la gente lo que hace es hecho la enmienda orgánica y luego hecho mi programa de fertilización. No, hay que considerarlo dentro del balance. Entonces, aquí hay tablas que nos ayudan, otra vez que tuviésemos una analítica personal, pero si no la tenemos, hay tablas que nos pueden acercar a conocer, pues en función del tipo de materia orgánica que estemos empleando, la riqueza que tiene en nitrógeno, en fósforo, en potasio, en algunos otros elementos. Ese nitrógeno sabéis que lo aportamos de forma orgánica, eso se va a tener que mineralizar y por esa razón pues decimos que el nitrógeno, dependiendo del aporte de materia orgánica, se va a tener a disposición durante 1, 2, generalmente contamos con 2 años, ¿no? En función de ese coeficiente isoómico, coeficiente de transformación de ese nitrógeno orgánico en mineral. Hay, por ejemplo, estiércoles, como es la gallinaza, pues que son muy rápidos en su transformación. Prácticamente el primer año se transforma todo ese nitrógeno orgánico y se convierte en abono presente para la planta, ¿no? Bueno, el fósforo también, su eficiencia es menor, también se va transformando en fosforados que van a mineralizar, pero fijaros que en el caso del potasio, prácticamente el potasio que aportamos en forma orgánica se va a encontrar a disposición de la planta en cualquier momento. Hay que considerar también el nivel de materia orgánica de un suelo y qué nitrógeno está disponible para la planta en función de ese nivel y de la textura de nuestro suelo. Por eso es importante, cuando alguien hace agricultura ecológica, tener un suelo rico en materia orgánica, porque es una de las fórmulas claras en las que nos garantiza la aportación de elementos, no solo el nitrógeno, sino el fósforo y potasio, y que hay que considerar a la hora de marcar ese programa de fertilización, ¿vale? Aquí veis los cálculos que hacemos, no voy a complicaros mucho la vida, pero no solo hay que tener en cuenta la mineralización prevista, que muchas veces no sabemos porque depende de muchos factores, de la humedad del suelo, de la temperatura, de la presencia de microorganismos, que en eso se está trabajando cada vez más, ¿no? Microorganismos que sean capaces de movilizar los nutrientes que están en el suelo, ya no solo el nitrógeno, sino el fósforo, el potasio también. Nos hablan de una mineralización del nitrógeno durante 1 año, pero si mi cultivo dura 6 meses, pues lo que mineraliza en 1 año lo tendré que dividir por 2 o por 4 si es un cultivo de 3 meses, ¿no? Eso es un tema que hay que tener en consideración. Lo mismo nos ocurre con el fósforo o con el potasio, que hemos dicho que el potasio se encuentra a disposición, pero así todo hay que pensar en las posibilidades que tenga la planta, en, digamos, la capacidad de profundizar sus raíces, que eso nos llevará a la capacidad de también acceder a los nutrientes que se encuentran en el suelo. No es lo mismo una planta que sus raíces profundizan 15 centímetros que un cultivo frutal o un cultivo hortícola, una calabaza que tiene capacidad de incorporar sus raíces a un cierto nivel de profundidad en el suelo, ¿no? Aquí veis la aportación de nitrógeno, como hemos dicho antes, en función de la riqueza en materia orgánica del suelo, qué cantidad de nitrógeno puede utilizar la planta simplemente por el hecho de tener un suelo rico en esa materia orgánica. Es importante también hacer una interpretación del nivel de fósforo y de potasio en el suelo,
Como veis aquí, cuando los niveles son bajos o muy bajos, existen factores de corrección que incluso nos obligan a que, para garantizar que la planta tenga acceso al nivel de fósforo y potasio necesario, incluso lo que hacemos es incrementar las necesidades que teóricamente tiene el cultivo y que antes hemos expresado, pero al mismo tiempo, cuando nos encontramos con niveles altos o muy altos, lo que nos está diciendo este abaco es, ojo, con niveles altos o muy altos, sobre todo muy altos de fósforo, de potasio, lo conveniente sería ni siquiera fertilizar. En cualquier caso, ese es mi nivel de suelo, pero si luego utilizo una enmienda orgánica, hay que también tener en consideración estas aportaciones. Y luego esas fórmulas son las que me llevan a, conociendo aproximadamente qué cantidad de agua voy a aportar a mi cultivo, si mi agua tiene una cierta riqueza en nitratos, en magnesio o en calcio, pues qué cantidad de esos elementos estoy aportando a la planta simplemente por el hecho de regar. Aquí veis también un ábaco que hemos construido nosotros, en donde pues aproximamos, en función de la riqueza en nitrógeno, magnesio o calcio, la cantidad de elementos que aportamos. Eso no todo el mundo lo tiene en cuenta y, no sé, por ejemplo, casi toda el área mediterránea, en las aguas que tenemos aquí, el magnesio y el calcio está garantizado simplemente por el hecho de regar. Así todo el agricultor continúa echando sonita o echando un nitrato de cal. Bueno, lo que haríamos sería jugar con ese balance, ver lo que ocurre para hacer un cálculo real, un cálculo que claramente nos diga qué es lo que mi cultivo va a necesitar. Eso lo puedo conseguir con aportaciones orgánicas y si tengo que recurrir a algún abono mineral, pues bueno, ahí tenéis los que se encuentran en el mercado. Aunque en la tabla que os he enseñado antes de aportación orgánica, también había una serie de productos también muy interesantes en cuanto a aportación de elementos, ¿vale? Y luego hay que conocer cada uno de los cultivos cómo habría que fraccionar estos elementos, ¿vale? Bueno, existen otras herramientas como son las sondas, sondas de succión, que lo que hacemos es utilizar tensiómetros para extraer el agua en el entorno de la raíz, poder hacer analíticas de dicho entorno y hacer ajustes considerando los elementos que se encuentran justo en ese entorno de la raíz con un nivel de humedad cercano a la capacidad de campo, que es como esto va a trabajar de manera adecuada. Bueno, he citado al principio esa plataforma Tierra y la vuelvo a nombrar ahora porque, aparte de, como he dicho, de esta plataforma, Cajamar lo ha construido para apoyar la digitalización del sector agroalimentario. En ella vais a poder encontrar artículos, publicaciones de innovación, datos de mercado, de informes, la formación. Carmen, que también está de oyente y nos ha invitado a dar estas charlas, es la responsable de ese departamento de formación, que toda la formación la tenemos dirigida por medio de esa plataforma, de manera que el que quiera participar de las cosas que hace Cajamar, que no son pocas, pues por medio de esta plataforma podrá estar informada periódicamente. Ahí tenéis una imagen de lo que es la plataforma, en la que hay una serie de herramientas, como veis aquí, de riego y fertilización, que vamos a poner en funcionamiento dentro de nada, y que un poco lo que os he contado, la idea es que un agricultor con un móvil o con su ordenador pueda dar de alta su explotación. Aquí veis algunos pantallazos de lo que será digamos, esas recomendaciones de riego, ¿vale? O bien de fertilización, en donde pues se le va a pedir para hacer una buena fertilización, pues que nos diga qué tipo de suelo tiene, el cultivo evidentemente, qué estimación de cosecha, el agua de riego que tiene, y automáticamente le daremos un plan de fertilización adecuado a su cultivo, que puede implementarse con abonos minerales o, ojo, nosotros le damos la necesidad de unidades fertilizantes, que es importante que ese balance por lo menos lo pueda ver aquí y que luego vea con qué elementos le conviene, digamos, cerrar su plan de fertilización. Aquí veis un ejemplo de lo que será esas recomendaciones de riego y de fertilización. Y bueno, quiero al final acogerme al tiempo que se nos ha facilitado y espero que os haya sido útil esta charla. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Carlos. Ya vamos a continuar ya con la siguiente ponencia, que en este caso va a ser a cargo de doña Inmaculada Nájera. Ella es ingeniera agrónoma y trabaja también en el Centro de Experiencias de Cajamar. Y nos va a hablar de las estrategias sostenibles para el control de plagas y enfermedades, que seguro que también es muy interesante. Cuando quieras, Inma. Hola, buenas tardes. Voy a compartir. ¿Me confirmáis que lo podéis ver correctamente? Se está viendo, Vale, Inma. estupendo. Y ahora, si lo pones ahí en modo presentación, perfecto, ya se ve ¿Sí? perfecto. Estupendo. Sí. Pues nada, bueno, buenas Gracias. tardes. También agradeceros la invitación de participar, bueno, pues en este ciclo de webinars, ¿no? Que va a ser durante estos 2 días. Y un poco por ver, pues la horticultura sostenible, ¿no? Cómo podemos trabajar en una horticultura sostenible. Y bueno, pues dentro de los webinars, en este bloque, yo me voy a centrar y voy a abordar pues, aspectos relacionados con posibles estrategias, ¿no? Sostenibles que nos van a ayudar pues, a fomentar la biodiversidad, así como otras prácticas respetuosas con el medio ambiente que también nos van a ayudar pues, al control de esas plagas y enfermedades. Y entonces, en ese sentido, lo primero es pues, hablar un poco de qué es la sostenibilidad y qué es una producción sostenible, porque sí que es verdad que son 2 términos que cada vez los oímos y los oímos, pero claro, ¿qué son y qué tenemos que hacer? Entonces, pues bueno, pues un poco para que tengáis claro, cuando hablamos de sostenibilidad, al final es algo muy sencillo y es satisfacer las necesidades de los consumidores, las necesidades actuales que ellos tienen, pero sin comprometer sus necesidades futuras. Y al final nos piden que sea todo bajo un crecimiento equilibrado a nivel económico, es decir, que sean rentables las explotaciones, a nivel social y a nivel medioambiental, que seamos respetuosos con las prácticas. Si nos centramos en sostenibilidad ambiental, en ese sentido, lo que nos estamos comprometiendo es a conservar la biodiversidad, pero manteniendo producciones, protegiendo los medios naturales y haciendo un uso eficiente de los recursos naturales. ¿Cuándo vamos a considerar que una producción es sostenible? Pues cuando todas las actividades y las prácticas que realicemos en nuestra explotación estén equilibradas y sean respetuosas con el medio ambiente. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Pues esto lo vamos a conseguir, por ejemplo, a través de una gestión integrada de plagas. Y al final la gestión integrada de plagas es una combinación de diferentes métodos o medidas, ¿no? Que pueden ser biológicas, biotecnológicas, químicas, de prácticas de cultivo, de selección de variedades. ¿Y con qué finalidad? Pues reducir el uso de fitosanitarios. Y por otro lado, también es importante que tengamos en cuenta conocer cuál es el escenario actual de nuestro sistema agrario, ¿no? Y es que a día de hoy existe un incremento de la población mundial y para cubrir sus necesidades, pues debemos de aumentar en al menos un 70% la producción. Y todo esto cada vez utilizando menos tierra. Es decir, debemos garantizar un suministro sostenible de alimentos, que esto ya de por sí constituye un gran desafío y encima implica un cambio en la forma de cultivar, siendo cada vez más intensiva. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues las consecuencias es que al final el campo, ¿no?, se estructura en grandes áreas de monocultivo y eso tiene una repercusión directa en la reducción de la fauna auxiliar o beneficiosa que está presente en nuestros campos, aunque nosotros a veces no la veamos, y va a haber, por tanto, un aumento de la presión de plagas específicas del cultivo. Una solución con la que podemos contar y con la que debemos de jugar es aumentar la diversidad vegetal que tenemos en nuestro entorno. ¿Con qué objetivo? Pues para favorecer la presencia de esos artrópodos que son beneficiosos, que están presentes y permitiendo su movimiento y distribución en nuestras parcelas. Y es que hay una interrelación básica y es que cuanto más simplificado es el paisaje, menor diversidad presente. Entonces, a modo de síntesis, ¿no?, un poco, ¿cuál es la situación actual? Pues por un lado se caracteriza por un escenario agrícola donde predominan las producciones intensivas, una homogenización de cultivos, con la consecuente pérdida de la biodiversidad. Y todo esto provoca ese aumento de la presión de plagas y por tanto de la necesidad de uso de fitosanitarios para su control. Y por otro lado tenemos la situación del consumidor y de los mercados, que cada vez son más exigentes, nos exigen más a nivel de implementar técnicas de manejo respetuosas con el medio ambiente, porque hay una mayor concienciación. Además son exigentes en cuanto a calidad y aspecto del producto. Cada vez se solicitan o se requieren más productos ecológicos o de residuo cero. El consumidor no quiere frutas y hortalizas tratadas químicamente y de ahí que cada vez los protocolos de trazabilidad de los supermercados se limiten más el número de materias activas.
Por tanto, o sea, no nos queda más remedio que adaptarnos a las exigencias y producir bajo prácticas agroambientales, ¿no? ¿Y qué van a ser estas prácticas agroambientales y cómo se caracterizan? Pues, en primer lugar, porque van a conservar el medio ambiente, los recursos naturales, el suelo, la diversidad genética y van a respetar el paisaje y la diversidad del mismo. Son aquellas que nos van a permitir mejorar la eficiencia en nuestras explotaciones, limitando el uso de inputs, es decir, somos capaces de producir más con menos. Al final los agricultores lo que tienen es un reto por delante y es cubrir las necesidades de los consumidores, pero produciendo de una forma sostenible a nivel económico, social y medioambiental, como habíamos comentado. ¿Cuáles van a ser las ventajas que nos aportan? Pues se va a disminuir la contaminación y la degradación del suelo, así como su erosión, se va a mejorar la eficiencia de las explotaciones, reduciendo la dependencia de inputs, se va a potenciar la biodiversidad, aumentando la flora y la fauna y mejorando el ecosistema. Y por último, se abre lo que se dice una vía a una forma de nuevos mercados ofreciendo un producto diferenciado y de valor añadido. Todos habéis oído hablar de, bueno, pues del manual de buenas prácticas agrícolas. ¿Ha desaparecido? Ay, madre. Vale, seguimos, ¿eh? Vale. Y bueno, pues dentro de, al final, el manual de buenas prácticas agrícolas, ¿no? Es como un conjunto de principios, normas, recomendaciones, técnicas aplicables a la producción y orientadas a asegurar la salud humana y el medio ambiente. Es decir, hacer las cosas bien y dar garantías de ello. Dentro de las postulaciones, pues está la conservación del suelo, utilización óptima de la energía, utilización del agua, conservación de la biodiversidad, uso racional tanto de fertilizantes como de fitosanitarios y reducción de la contaminación agraria. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en dos aspectos, y es en la conservación del suelo y en la conservación de la biodiversidad. Y con respecto a la conservación y mejora del suelo, es que hay que tener en cuenta que unas prácticas inadecuadas pues conllevan degradación de la estructura de este, una disminución de la materia orgánica y pérdida de nutrientes. Por tanto, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer? Pues potenciar el desarrollo radicular, la fijación de nitrógeno, la formación de microrrizas, incorporar materia orgánica a través de restos de poda triturados, restos de cosechas, implantación de cubiertas vegetales, aplicación de estiércol o compost y luego no realizar labores innecesarias. Y algunas prácticas culturales que vamos a hablar de ellas es, por ejemplo, pues las rotaciones, las asociaciones de cultivo, emplear abonos verdes e intercalar, por ejemplo, en nuestros cultivos pues plantas biocidas. La intensificación de los cultivos, de lo que hablábamos antes, y la especialización lo que hace es llevar al agricultor a repetir el mismo cultivo en numerosas ocasiones. ¿Y qué conlleva esto? Pues una disminución progresiva de los rendimientos del cultivo, la aparición de plagas y enfermedades de suelo, y es la reiteración del cultivo es lo que se conoce, al final provoca en el suelo lo que se conoce como fatiga del suelo. La rotación es una práctica que en agricultura ecológica se utiliza mucho y que tiene una serie de beneficios. Por un lado, porque reduce lo que es la propagación de plagas. Cada cultivo tiene unas plagas principales y algunas específicas. Consecuentemente, también se disminuye la necesidad de aplicación de tratamientos. Luego se evita el agotamiento de nutrientes del suelo, ya que cada planta tiene unos requerimientos nutricionales y absorbe de distinta forma las cantidades nutricionales de los elementos. Se mejoran las características del suelo y además se incrementa la biodiversidad del entorno, lo que comentábamos en las grandes áreas de monocultivo. Aquí, por ejemplo, pues os mostramos un ciclo de rotaciones, ¿no? Lo que sería lo ideal. A grandes rasgos, al final, es establecer unas reglas en donde debe evitarse que plantas de una misma familia botánica se sucedan unas a otras. Y dentro de lo posible, pues deberán cultivarse alternadamente pues plantas de sistema radicular profundo con plantas de sistema radicular superficial, plantas esquilmantes de nutrientes con plantas mejoradoras, plantas exigentes en laboreo profundo con aquellas que requieren un laboreo superficial. Y de la misma forma, otra práctica es la asociación de cultivos. ¿Y en qué va a consistir? Pues en cultivar dentro de la misma parcela varias especies, con el objeto de favorecer las sinergias entre ellas. ¿Qué beneficios nos aporta la asociación de cultivos? Pues por un lado, tenemos un mejor aprovechamiento de la superficie, así como también de los nutrientes y el agua presentes en el suelo. Se reduce la aparición de maleza o de adventicias, ya que no quedan espacios libres para su crecimiento. Existe un mayor control sobre los insectos en algunas ocasiones porque algunas plantas pueden convertirse en repelentes de otras para otras plagas. Y se mejoran las condiciones microclimáticas.
¿Cuál es el inconveniente de esta práctica? Pues que los productos fitosanitarios utilizados en uno de los cultivos puede ser que no lo esté en el cultivo vecino, por lo que resulta complicado garantizar que no se produzcan derivas y que luego un producto no autorizado que haya podido utilizarse en el cultivo vecino aparezca en el nuestro. Algunas consideraciones que debemos de tener en cuenta, ¿vale? A la hora de asociación de cultivos, es, por ejemplo, combinar cultivos de crecimiento rápido con otros de crecimiento lento. Por ejemplo, intercalar variedades que podamos cosechar rápidamente y otros que tardan más. Plantar lechugas entre las matas de calabacines o las lechugas estarán listas pues mucho antes de que las matas de calabacín lleguen a ocupar todo el espacio. También la idea es combinar cultivos de raíces de diferentes profundidades. Los cultivos de raíces superficiales no robarán espacio a esos con raíces profundas. También es necesario combinar cultivos de diferentes estructuras. Pueden ser cultivos de porte rastrero con plantas trepadoras o entutoradas. También suele ser muy beneficioso combinar aromáticas con hortalizas, porque ciertas aromáticas como la lavanda o la albahaca pues despistan a las plagas. Y luego sí que nunca plantar juntas variedades de la misma familia, porque por lo que decíamos, consumen el mismo tipo de nutrientes, agotarán antes el suelo y son sensibles a las mismas plagas. Es importante también plantar cultivos con diferentes necesidades de nutrientes, ¿vale? Y, por ejemplo, pues hay una regla básica, ¿no? Y es que, por ejemplo, las plantas de raíz como zanahorias, remolacha, pues necesitan más potasio. Los cultivos de hoja, más nitrógeno y los de fruto, fósforo. Entonces, combinando diferentes cultivos en el mismo espacio, evitaremos ese agotamiento de determinados nutrientes. Y luego, pues, como siempre, resaltar la utilidad de las leguminosas en combinación con otros cultivos que son exigentes en nitrógeno por la capacidad que tienen de fijar el nitrógeno atmosférico. Aquí tenéis un cuadro, ¿vale? Que así a título general tiene algunos de los cultivos hortícolas y en donde, bueno, pues hace un poco cuáles son las buenas asociaciones de las que, bueno, no son ni buenas ni malas y algunas que, pues, que directamente no son convenientes. De forma general, las hortalizas de hojas son las que suelen ser bastante, digamos, las especies ideales para asociar. Otra práctica que también podemos jugar con ella es los abonos verdes. Al final lo que consiste es en plantar determinadas especies. Estas plantas se pueden sembrar bien antes o después del cultivo y la idea es que mejoren las condiciones tanto físicas, químicas como biológicas del suelo. Entre las especies que más se suelen utilizar, pues tenemos las leguminosas, alfalfa, tréboles, bezas, con su capacidad para fijar nitrógeno, las crucíferas, como mostazas, con un desarrollo muy rápido y son adecuadas para cuando se dispone poco tiempo dentro de la rotación de los cultivos. Y luego las gramíneas, cebada, festuca, sorgo, avena, raigras, que asociadas a las leguminosas, pues siempre nos permiten obtener una gran biomasa para luego incorporarla en el suelo. En general, las características que deben de reunir es pues, tener un crecimiento rápido para poderlas introducir dentro de nuestras rotaciones de cultivos. Eso sí que sean rústicas, competitivas, de fácil erradicación, que generen o que tengan un desarrollo vegetativo abundante y suculento, que estén adaptadas a las condiciones abióticas de la zona. No deben de ser una especie invasora porque luego se nos pueden generar problemas futuros. Deben de presentar, a ser posible, un sistema radicular bien desarrollado y profundo para romper la estructura del suelo y que se quede un suelo aireado. Luego que sean de rápida descomposición una vez se hayan incorporado como abono verde. Y lo que sí que hay que tener en cuenta es que introduciéndolas dentro de nuestras rotaciones de cultivos, en el caso de si en primavera, si no se aprovechan, por ejemplo, las lluvias, pues será necesario algún riego de implantación. ¿Cuáles van a ser los beneficios del abono verde, de los abonos verdes? Pues, en primer lugar, van a afectar a las propiedades físicas del suelo, mejorando su estructura, dejando un suelo aireado, ligero, fácil de trabajar. Son ideales en el caso de suelos desestructurados o bien muy compactados, agotados o pobres. Sobre las propiedades químicas, pues van a mejorar la fertilidad, eso sí, a largo plazo. Cuando el material vegetal que hemos aportado como abono verde se descompone, ¿no? Es cuando se inicia el proceso de humificación. Y ahí destacar que las leguminosas, que son grandes fijadores de nitrógeno atmosférico. Y luego sobre las propiedades biológicas, porque van a aumentar la materia orgánica y mejorar la actividad microbiana. También resaltar que cuando se intercalan especies de abonos verdes y se siembran
y se rompe el ciclo de algunas plagas y enfermedades al no estar el cultivo presente. Y un ejemplo claro son esas plagas que pupan en el suelo como tris, lidiomiza, tuta, que al no estar el cultivo, pues el abono verde puede ser capaz de eliminarlo. Luego también al estar el terreno ocupado se desplazan las adventicias y impedimos su germinación. Y luego también algo muy importante que luego vamos a tratar en el aspecto de biodiversidad, y es que vamos a conseguir que sean una infraestructura ecológica que nos va a permitir mantener la fauna auxiliar beneficiosa para el control de nuestras futuras plagas en el cultivo. En cuanto al manejo, lo que comentábamos, las siembras pueden ser tanto primaverales u otoñales, siempre introduciéndolas dentro de nuestro ciclo de rotaciones de cultivo. El cultivo en sí dura alrededor de los 2 o 3 meses. Se incorpora pues cuando ya hay un desarrollo vegetativo importante, y justo más o menos suele coincidir con el inicio de la floración, y se incorporan superficialmente. Por último, destacar el papel que pueden jugar lo que se llaman plantas biocidas. Es algo similar a los abonos verdes, pero en el caso de las plantas biocidas, estas nos van a ayudar a reducir poblaciones de patógenos en el suelo y van a conseguir a medio plazo que tengamos un equilibrio sanitario y nutricional para el correcto desarrollo de nuestros cultivos. Y es que lo que hablábamos antes, en la repetición anual de una misma especie en la misma parcela se produce esa fatiga del suelo, como hemos comentado. Pero es que también se favorece la aparición de patógenos, ¿vale?, que dañan el sistema radicular y vascular de las plantas, como Phytophthora, Verticillium, Fusarium, y de nemátodos. Y estos patógenos tienen la capacidad de permanecer latentes durante años y volver a reinfectar el cultivo. Hasta ahora un poco la única herramienta con la que se contaba era la desinfección química, pero las biocidas pueden ser una alternativa sostenible muy interesante. Y es que nos van a aportar una serie de beneficios, como es ese control de enfermedades y nemátodos, va a haber un aumento del contenido de materia orgánica, van a reducir las pérdidas por lixiviación de nutrientes y de agua, sobrantes del cultivo, por ejemplo, van a evitar la erosión del suelo, porque el suelo no se va a quedar nunca en barbecho, va a estar cubierto por estas biocidas, favorecen la infiltración en el suelo y luego nos van a controlar, por supuesto, las adventicias. Dentro de las plantas biocidas, pues podemos diferenciar como dos formas de acción o de tipo de planta, ¿no? Por un lado tenemos las plantas trampa, como puede ser el rábano, que nos sirven para reducir las poblaciones de nemátodos. ¿Y cómo funcionan? Pues tras un ciclo de cultivo de tomate, por ejemplo, sembramos una especie de rábano. En ese momento en el suelo se encuentran los huevos de nemátodo de los cuales van a emerger las larvas. Cuando emergen las larvas, estas son atraídas por las raíces y invaden las raíces del rábano. ¿Qué ocurre? Que a diferencia con el cultivo de tomate, en el rábano las larvas no se alimentan correctamente y las hembras no se desarrollan y por tanto no producen huevos. Y de esta forma lo que estamos haciendo es frenando la futura población del patógeno. Otro método, otro mecanismo, son las brásicas, que digamos que lo que hacen es una biofumigación natural. Las brásicas pues lo que contienen son glucosinolatos y cuando estos se incorporan en el suelo se produce una hidrólisis por la enzima mirosinasa. Y esto consecuentemente genera los isocianatos, que son las sustancias biocidas que van a provocar esa biofumigación natural y que van a ser eficaces contra nemátodos, bacterias, hongos, insectos, así como germinación de algunas semillas. Algunas recomendaciones con respecto a la implantación y manejo de las especies biocidas. Pues en relación a la fecha de siembra, normalmente se aconseja ser posterior al cultivo. Por un lado, porque va a ser cuando mayor cantidad de formas sensibles del patógeno y se puede aprovechar además los sobrantes de agua y nutrientes que comentábamos. Es importante hacer una preparación del terreno, ¿vale?, con una labor superficial, dejando el terreno suelto, mullido, para posteriormente proceder a hacer esa siembra superficial con la especie biocida y enterrarla, a ser posible, con un pase de rulo de tabla. Siempre que se pueda, por supuesto, se van a aprovechar las lluvias, pero hay que tener en cuenta que si estamos en época de, bueno, aunque ahora ya no sabemos si llueve en otoño o en primavera, pero bueno, si no hay lluvias, pues habrá que dar algún riego de implantación y mantenimiento para la correcta germinación. ¿Y cuándo se deben de incorporar? Pues si lo que se persigue es un efecto biofumigante, como es el caso de la mayoría de las brásicas, y de aportar materia orgánica, digamos que este estará relacionado con el desarrollo vegetativo que nos haya dado y justo antes de floración. Y en el caso de las plantas trampa, como es el rábano,
para el control de nemátodos, pues lo que se aconseja es que la biocida permanezca en el suelo alrededor de los 40-45 días desde la siembra antes de incorporarla. ¿Y cuáles van a ser los pasos? Pues en primer lugar se aconseja hacer un triturado o picado de la planta, luego aportar estiércol y por último enterrar con apero a profundidad. En el caso de las brásicas, por su efecto biofumigante, se aconseja, aunque esto es opcional, hacer un riego y sellado de plástico como si estuviéramos haciendo una biosolarización. Aquí os muestro algunos de los resultados preliminares que, bueno, pues desde el Centro de Experiencias de Cajamar estamos trabajando conjuntamente con la empresa Intersemillas y estamos evaluando pues la acción de estas especies, así como su influencia en los rendimientos productivos. Y bueno, pues en los resultados que hemos obtenido hasta el momento, lo que observamos es que a nivel de productividad no se observan diferencias significativas entre las parcelas con biocida y el testigo sin haber incorporado y sembrado esa biocida, pero sí que hemos visto diferencias en cuanto a los índices de nodulación de nemátodos y en cuanto al desarrollo vegetativo y la altura de las plantas. Bueno, hasta aquí hemos abordado lo que serían técnicas y prácticas, ¿vale?, que nos van a ayudar a mejorar el suelo y reducir enfermedades. Pero otro aspecto que, bueno, pues que para mí es de especial interés y que creo que tiene una potencialidad futura es el control de las plagas a través de la conservación de la biodiversidad, introduciendo técnicas que lo que nos van a ayudar es a potenciar el control biológico por conservación. El éxito del control biológico por conservación está relacionado un poco con la disponibilidad y la calidad de las infraestructuras. Es decir, se va a ver afectado negativamente si tenemos las plantaciones aisladas y si tenemos una pérdida de hábitats naturales. Al final, todo lo que rodee nuestras parcelas, tanto dentro del cultivo como fuera, van a ser primordiales y van a ser factores clave para generar ese control biológico por conservación. Por tanto, la idea es establecer entre las plantaciones, incluso entre los invernaderos, para que se frene la dispersión de las plagas y evitar la migración de los enemigos naturales autóctonos, esas manchas vegetales, para que los artrópodos puedan moverse de un lado a otro. ¿Y qué prácticas tenemos para potenciar la biodiversidad? Pues tenemos la posibilidad de implantar cubiertas vegetales, de setos y márgenes multifuncionales, islas de biodiversidad, plantas búnker, jugar con el intercropping. Y vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, pues vamos a hablar de las cubiertas vegetales. Las cubiertas vegetales es como que son más comunes o están más vistas en fruticultura, pero también se pueden implantar en hortícolas. Y a mí me gustaría destacar pues los múltiples beneficios que tienen. Y es que, en primer lugar, pues van a evitar la erosión de los suelos, van a favorecer la estructura de estos. Tras unas lluvias torrenciales van a reducir los movimientos de tierras o socavones y los encharcamientos debidos a la mejor infiltración. Además, van a aportar materia orgánica, nos van a fomentar la actividad enzimática y microbiana y van a generar suelos más saludables, destacando sobre todo, como siempre, el papel de las leguminosas que nos van a fijar el nitrógeno atmosférico. Además, van a reducir la incidencia de enfermedades por salpicaduras y disminuyen también la presencia de esas adventicias dominantes que muchas veces son de difícil control y que de esta forma las estamos desplazando porque la cubierta es la que ocupa nuestras líneas de cultivo. Y por último y más importante, y es que nos van a ayudar a aumentar esa biodiversidad, a favorecer la presencia de los auxiliares para combatir nuestras plagas, mejorando lo que hablamos, ese control biológico por conservación. Dentro de las cubiertas vegetales, pues tenemos de diferentes tipos. Las tenemos pues en función de cubiertas vivas, porque van a consumir agua y nutrientes. Las tenemos muertas o inertes, porque puede ser un mulching o restos vegetales en descomposición. Y luego, pues por su origen, porque pueden ser espontáneas o sembradas. En el caso de las espontáneas se deja crecer la flora espontánea que tenemos, no siendo seleccionadas las especies, y en el caso de las sembradas, pues se suele elegir una o dos especies adaptadas al terreno. Y bien, pues pueden ser gramíneas, leguminosas o crucíferas. Lo que sí, unas características generales y unos requisitos mínimos, ¿no?, que debe de cubrir es que sean de bajo crecimiento, para que no influyan en el cultivo, que tengan un enraizamiento superficial para que no compitan con el agua y los nutrientes. Es importante que crezcan bien en el caso de que las tengamos bastante tiempo durante la estación de lluvias y que no compitan, y en ese momento compiten
con el agua, con las adventicias, pero luego en la época seca no van a combatir o a competir por el agua con el cultivo. Importante que no hospeden plagas que causen daños a nuestro cultivo y a la plantación y que no interfieran en las operaciones de cultivo. Además de las cubiertas vegetales, pues también tenemos lo que llamamos márgenes multifuncionales, que nos van a ayudar a potenciar esa biodiversidad. ¿Y qué son? Pues son setos ubicados normalmente en los lindes de las parcelas, deben de ser multiespecíficos, o sea, formados por al menos 5 especies, ya que cada especie va a atraer a diferentes depredadores y parasitoides, que son los que nos van a ayudar a combatir nuestras plagas. Se deben de combinar de forma que tengan una floración escalonada en el tiempo, para que se provea alimento a lo largo de todo el año. Y es importante que las especies que sean autóctonas, adaptadas a la zona y que no sean reservorio de virus. Ahí lo que siempre digo, hay que tener en cuenta que no se trata de incrementar la biodiversidad así porque sí por sí misma, ya que no todas las plantas contribuyen en igual medida a la conservación de insectos beneficiosos. Al final se trata de hacer un manejo adecuado del hábitat, promoviendo la presencia de esas plantas que sean atractivas para conservar los enemigos naturales de las plagas, pero no a las plagas. Es decir, no es fácil. ¿Y cuál va a ser el objetivo de tener estos márgenes? Pues al final es que nos ayuden a conservar esos insectos beneficiosos, ¿no? Que son los que nos van a ayudar al control de nuestras plagas. ¿Y cómo lo hacen? Por un lado, porque ofrecen refugio, es decir, los insectos van a poder sobrevivir y reproducirse en las épocas más adversas sobre todo, y por tanto vamos a evitar su migración a zonas alejadas del cultivo. Pero es que además también van a ser fuentes alternativas de alimento. Por un lado, porque van a proporcionar polen y néctar, y en otras ocasiones porque van a proporcionar presa alternativa hasta que aparezca la plaga de nuestro cultivo. Un ejemplo claro es la delfa, que contiene un pulgón específico que es la Apis neri, pero que atrae y cuyos depredadores y parasitoides son generalistas de todos los áfidos. A la hora de diseñar un seto, pues va a depender del espacio disponible que tengamos. Y las combinaciones entre los diferentes tipos de especies van a ser desde tapizantes hasta arbóreas. Podemos tener desde espacios muy reducidos en los que vamos a utilizar especies rastreras principalmente, que no van a superar los 40 metros de altura, y podemos llegar a tener hasta grandes corredores ecológicos que llamamos, donde podemos poner incluso especies de porte arbóreo superando los 4 metros de altura. Y luego lo que decíamos, al final no consiste en poner plantas por poner, porque no estamos diseñando un seto para mi jardín. O sea, aquí lo importante es seleccionar las especies dependiendo de cuál sea nuestro cultivo, cuáles son las plagas objetivo con las que queremos combatir, etcétera. Y dentro, de, por ejemplo, del proyecto Recupera se hizo un trabajo espectacular monitorizando y evaluando diferentes especies autóctonas de la zona mediterránea, y en ellas pues se hizo un seguimiento viendo qué insectos beneficiosos se encontraban en cada una de ellas, cuál era el periodo de floración, cuáles eran un poco el tipo de porte y la altura que podían llegar a alcanzar, y bueno, ahí hay un trabajo enorme hecho. Luego también comentaros 2 herramientas que, bueno, pues que están disponibles en Cajamar, y por un lado es esta Planten, ¿vale? Que digamos que es una app de ayuda para seleccionar las plantas. Ahí un poco es algo similar a esa información que se obtuvo en el proyecto Recupera, se ha volcado en esta aplicación, que además es muy práctica y muy intuitiva. Y un poco lo que se hace es un estudio de las diferentes plantas y se ve cuál es su época de floración y cuáles son los principales depredadores y parasitoides que atrae. Y para el correcto diseño de los setos, como hablábamos, pues existe otra herramienta que también está disponible en Cajamar, que es Diseñen. Y ahí, pues bueno, pues nos dan unas pinceladas y un poco de ayuda a la hora de diseñar. Porque, bueno, pues lo que decía, no estamos diseñando un seto de jardinería para que quede bonito. Lo que estamos haciendo es una mancha vegetal natural que nos va a servir como infraestructura ecológica para generar un ecosistema que sea beneficioso para esa fauna auxiliar. ¿Con qué otras alternativas contamos? Pues también tenemos lo que llamamos islas de biodiversidad. En el caso de las hortícolas, estas islas de biodiversidad podemos crearlas y que sean móviles, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues consiste en dentro de mi parcela
introducir, pero sin reducir la superficie de cultivo, pues como pueden ser o contenedores móviles de poliuretano o poliespam, o bien sacos de fibra de coco, como podéis ver en las imágenes. Lo que tengo es unas 5 especies diferentes que lo que van a hacer es servirnos de reservorio y de fuente de alimento para depredadores y parasitoides, ¿no? Lo mismo, estas plantas nos aportan floración abundante y escalonada, y lo interesante es que tengan néctar y polen. Las características a la hora que debemos de tener en cuenta: con qué tipo de cultivo vamos a trabajar, qué plagas le afectan, y luego pues consideraciones prácticas como temperaturas y humedad dependiendo del ciclo de producción. Sí que es verdad que a la hora de establecer pues tantos setos como islas de biodiversidad, el otoño suele ser la época más propicia, pero porque además de por las temperaturas y tal, porque en los viveros es cuando más disponibilidad de planta y de provisión hay. Y luego la idea es aprovechar pues esos pequeños espacios, rincones, tanto dentro como fuera de la finca, para crear esa biodiversidad funcional, que es una estrategia que nos va a garantizar estabilidad en todo lo que es nuestro agrosistema. Eso sí, siempre a largo plazo y mejorando el biológico por conservación, que es un poco el objetivo. Tenemos las islas de biodiversidad y luego tenemos las plantas búnker. Estas plantas búnker van a hacer la misma función, y es servirnos como reservorio para los enemigos naturales. Un ejemplo que os muestro aquí es el empleo de bunkers para el control de pulgón en cucurbitáceas. Lo que se hace es, digamos, se suelen seleccionar 2 especies de gramíneas, una de crecimiento lento, como puede ser un sorgo, y una de crecimiento más rápido, como trigo o cebada, y se establecen entre las filas de cultivo unas 3 o 4 semanas antes, ¿vale? Hay que tener en cuenta que van a necesitar riego para germinar y que tardan en brotar unos 3 o 4 días. A la hora de hacer el diseño, normalmente en una hectárea se recomiendan unas 6 líneas de búnker de unos 5 metros cuadrados cada una, alternando lo que sería el sorgo y la cebada o el trigo. Una vez tengo mi línea búnker establecida, el siguiente paso es inocularlo con el pulgón presa, que va a ser Rhopalosifum padi en este caso. Cuando el cereal tiene más o menos unos 10 centímetros de altura, introducimos ese pulgón. ¿Y qué es lo que queremos? Es que mi planta búnker esté infestada por este pulgón, que va a traerme a parasitoides y depredadores. Para ello existen ya macetas inoculadas con este pulgón, y normalmente pues se suelen utilizar unas 20 macetas por hectárea. Se pueden poner 3 o 4 por línea de cereal. Y lo que hacemos es, con esas macetas que vienen inoculadas por Rhopalosifum, los peinamos y sacudimos por lo que es la línea búnker de cereal. Y conseguimos que el pulgón se instale adecuadamente. Y lo que hacemos es cubrirlo con una manta térmica aproximadamente durante 2 semanas. Tras esas 2 semanas, el pulgón está totalmente implantado y instalado en esa búnker, y entonces lo que hacemos es una suelta de auxiliares, como puede ser del género Aphidius o Aphidoleptes, Crisoperla, y las dejamos durante 2 semanas dentro de, digamos, de nuestra línea de cereal cubierta. Y aquí estamos hablando por eso de 3 o 4 semanas antes del cultivo, porque más o menos va a coincidir que cuando nosotros abramos la búnker, vamos a abrir también la sandía, que como os había comentado Carlos, pues se utilizan estos sistemas de semiforzado, que además de servirnos como barrera física para impedir la entrada de determinadas plagas portadoras de virus, pues en el momento en el que abramos van a estar nuestros bunkers, por decirlo de alguna forma, en pleno funcionamiento, para que si hay algún foco o ataque de pulgón puedan combatirlo de forma natural. Después también tenemos el intercropping floral, y esto es como una nueva visión basada en intercalar las plantas florales dentro de nuestros cultivos de una manera que se sincronice todo el proceso, para que se potencie la fauna auxiliar y se generen equilibrios contra las posibles plagas. Y hay que tener en cuenta 5 puntos clave. Por un lado, es que la flor de la planta refugio que vamos a intercalar en nuestro cultivo no genere competencia a la flor de nuestro cultivo, ya que las abejas son muy selectivas. Que realmente aparezca la fauna auxiliar cuando la necesitamos. Que la floración y la presencia de fauna auxiliar se sincronicen con el cultivo y en su momento de necesidad. Es importante que se seleccionen especies que no tengan una autosiembra potente, ya que pueden generar pueden tener un comportamiento invasor en las fincas y tener futuros cultivos con problemas.
y luego que no sean sensibles ni a enfermedades ni a virus que afecten a nuestros cultivos. Dos combinaciones comunes que se suelen utilizar y que funcionan muy bien es lobularia marítima en el caso del pimiento, para la atracción de orios y el control de trips, y en el caso de las cucurbitáceas, como habíamos hablado, estas plantas bunker de gramínea que se instauran y se intercalan en el cultivo y que tienen un pulgón diferente al que ataca a nuestras hortalizas y que atrae a los mismos depredadores y parasitoides. Hasta ahora hemos visto, digamos, estrategias, por un lado, para conservar y mejorar el suelo, para potenciar la biodiversidad en el entorno agrario y todo esto para favorecer el control biológico por conservación. Pero en la gestión integrada de plagas también contamos con lo que se llaman métodos biotecnológicos, ¿vale? En los cuales se emplean feromonas específicas de cada plaga y en los cuales hay diferentes métodos de acción, por decir. Por un lado tenemos lo que sería la captura masiva, que lo que se logra es capturar a los machos, impidiendo así que se puedan reproducir y haciendo que los niveles de población vayan disminuyendo poco a poco. Esta técnica, a ver, es de utilidad en fincas de grandes extensión, o sea, con una gran extensión, porque si son fincas pequeñas, pues siempre se corre el riesgo de que las hembras fecundadas lleguen a áreas colindantes y hacen que el método no resulte efectivo. Y luego, por otro lado, tenemos la confusión sexual, que al igual que la captura masiva se basa en el uso de feromonas. Lo que pasa es que aquí lo que se intenta es crear, digamos, un ambiente con una intensa carga de feromona y se hace mediante la implementación de difusores que van soltando poco a poco esa feromona y lo que evitan es que los machos localicen a las hembras, los marean. Y un ejemplo que funciona y que está ampliamente instaurado en invernaderos de tomate es el control, o sea, la confusión sexual para tuta. Bueno, y ya por último, bueno, pues nombrar que también existen bioproductos que son formulados a base de organismos entomopatógenos como bacterias, hongos, virus. Estos se aplican de forma foliar, sirven para el control tanto de plagas como enfermedades. La mayoría de estos productos suelen estar registrados para agricultura ecológica. Y al final un poco lo que consiste es que el microorganismo en cuestión es capaz de causar una enfermedad a nuestro insecto plaga y lo que hace es conducirlo a la muerte después de un corto periodo de incubación. Aquí tenéis algunos ejemplos como el Bacillus thuringiensis Typhus Kustaki, que se utiliza para principalmente orugas de lepidópteros. Eso sí, no tiene eficacia sobre los huevos y los adultos, solamente para las larvas. Y luego, por ejemplo, está Beauveria bassiana, que es un hongo que existe de forma natural, que está presente en todos los ecosistemas del mundo y que se utiliza principalmente para el control de mosca blanca, aunque también puede ser eficaz para trips y pulgones. Y un poco a modo de resumen y conclusiones es, contamos con un gran abanico de diversas estrategias sostenibles. Existen numerosas prácticas culturales que son muy respetuosas con el medio ambiente. Hay que tener en cuenta que su efecto es siempre a medio y largo plazo. Esto no es como la utilización de un producto fitosanitario en el que hay una aplicación y hay un resultado inmediato posterior. O sea, tanto las prácticas culturales o el fomento del control biológico por conservación conllevan su tiempo para instaurarlos, implantarlos y que sean efectivos. Y luego yo siempre lo digo, no hay una única técnica o práctica que pueda absolutamente con todo. Al final es una combinación adecuada de todas ellas, de forma que se favorezca el control biológico por conservación, el control de patógenos en el suelo y al final nos va a llevar a una reducción de los tratamientos fitosanitarios. Y esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Inma. Muy interesante también esta charla. Sí nos ha llegado una pregunta, Inma, por aquí, que nos dicen que si hay algún riesgo de propagación de enfermedades si utilizo restos de poda picada de otras explotaciones. A ver, esto es como todo. Tú sabes lo que tienes en tu explotación, pero lo que te llega de otras no. Sí que es verdad que, por ejemplo, siempre, bueno, en ocasiones se aconseja que si hemos tenido una problemática con algún tipo de enfermedad vascular, pues que los restos no se incorporen porque el inóculo se va a quedar en el suelo. Entonces hay que ver un poco el estado sanitario de los restos de la cosecha que vamos a incorporar. Ajá. Eso, en cultivos hortícolas es importante el tener en cuenta
pues posibles virus que se transmiten por contacto. De manera que, hablando de cultivos hortícolas, no sé si un cultivo de pimiento, un cultivo de tomate ha padecido un TOMV o un TMV, evidentemente, o cualquier otro virus de transmisión mecánica, ojo, llevarse los restos de esa cosecha a otro sitio, en principio no tiene sentido. Y si ha habido problemas en la explotación, incluso en estos casos pues concretos, interesa destruir la planta. Una fórmula que hay para aprovechar esos restos de cosecha es el compostaje, que pasa por un proceso térmico en el que ahí se produce la fermentación del producto, haciendo las mezclas adecuadas, y por eso se le denomina un proceso de higienización. Con determinados niveles de temperatura, muchos de esos virus o posibles bacterias se eliminan. Ajá. Bueno, pues yo creo que le ha quedado claro a nuestro participante con la respuesta que le habéis dado. No hay muchas más cuestiones y ya además nos hemos consumido el horario, así que nada, si no tenéis más dudas, vamos a ver, ahora parece que entra una y dice: un punto muy importante que ha dicho es no elegir especies en los setos que puedan ser reservorio de virus. ¿Y cómo podemos saber qué especies a utilizar en los setos pueden albergar virus? A ver, al final de la jugada un poco es aparte de que no sean, existe un listado de plantas que son reservorios de virus, ¿vale? También, por ejemplo, ha surgido mucha controversia con el uso de las cubiertas vegetales y con el tema pues de la Xylella y del HLB, porque pueden ser, digamos, posibles reservorios y atracción de esos posibles vectores de enfermedades y de virus. Pero es que, digamos que las especies que vamos a utilizar en esos setos y márgenes multifuncionales, la idea es que sean especies autóctonas de la zona, es decir, que siempre han estado. No vamos a innovar con especies que proceden de otras zonas geográficas, no. Vamos a trabajar con este tipo de especies y luego, por supuesto, trabajar con la lobularia marítima, que se multiplica en semilleros y que está certificada en muchas ocasiones y que puede venir incluso biopropagada con el propio auxiliar, que es el Orius labigatus, o con lavándula, es decir, con especies autóctonas del terreno, es la idea. Existe un decálogo donde se clasifican las especies que son invasoras o que pueden ser portadoras de virus. Y ahí puede consultarlo. Muy bien. De acuerdo, pues ahora sí que parece que ya no hay más cuestiones, así que vamos a ir dando ya por finalizada la jornada. Gracias también, por supuesto, a Inma, que ha sido también muy interesante, como digo, la charla. Y bueno, para clausurar voy a dar paso a don Rafael Muiños, que es vicepresidente cuarto del Consejo y presidente también de nuestro Colegio de A Coruña y Pontevedra. Y como digo, va a clausurar ya esta jornada para ir finalizando. Así que cuando quiera, Rafa, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería felicitar a los ponentes por la calidad y la claridad de sus intervenciones, agradecerles su disponibilidad, también a Cajamar, que normalmente es una entidad que colabora con nosotros en casi todo lo que se les propone. Por supuesto, agradecer la asistencia a todos los que han participado de esta jornada, que no han sido muchos, pero bueno, la hora taurina y el que no vaya a los toros igual de la siesta, pues es lo que tiene. En cualquier caso, es eso, agradecerles la atención a todos. Y lo que sí he visto en el chat es que hay mucho interés en contar con las presentaciones. Las presentaciones, sí. Y yo me planteo, porque igual es que algunos no han visto el chat al principio, esto va a estar grabado y va a estar disponible en la página web. Sí. Y, hombre, a mí me parece que es mucho más útil la presentación con la explicación que la presentación pura y dura, ¿no? Entonces, pues bueno, es hacer un recordatorio a los asistentes, recordarles que mañana tenemos otra webinar en relación con la eficiencia en el uso del agua, que bueno, que nos hemos marcado
un objetivo en este año Año Internacional de las Frutas y las Verduras, de hacer la máxima divulgación que podamos en este tema, y que creo que está previsto que al pasar el verano pues hagamos alguna cosilla más en este tema. Y por mi parte nada más, gracias a todos, y eso, Nuria, Carlos, pues ya sabéis dónde estamos, y hasta otra. Muchas gracias. Muy bien, Rafa, pues nada, nada más, eso, agradeceros vuestra participación, y como bien ha dicho Rafa, mañana haremos otra webinar dentro de este ciclo, y allí os esperamos a todos con el objetivo, bueno, de que os resulten interesantes estas webinars, que para eso es para lo que las organizamos, para vuestro objetivo. Vale. Muy bien, pues nada, gracias a todos y hasta la próxima.